Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, fantasía en la literatura colombiana, con Natalia Iriarte, Rubén Orozco y Juan Carlos Garay. Hola, un gran saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Penguin Podcast Colombia, un programa de Penguin Random House y El Espectador. El día de hoy les tenemos dos invitados muy especiales que son Rubén Orozco y Juan Carlos Garay, y vamos a estar hablando de las dos novelas más recientes de cada uno, que son Borealis de Juan Carlos Garay y Absolutamente Todo de Rubén Orozco. Bienvenidos Rubén y Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Natalia, gracias a ti, a Penguin Random House por la invitación al podcast, y gracias a Juan Carlos también por compartir el espacio conmigo. Muchas gracias, Natalia, y sí, yo estoy muy contento porque además he descubierto algo muy refrescante en la literatura de Rubén. Bueno, me alegra muchísimo y antes de empezar, para los que no los conozcan, quisiera contarles un poco sobre quién es cada uno. Rubén Orozco es un autor radicado en Medellín desde hace muchos años, autor de las novelas Los Tempestuosos, Infortunios del Mono Infinito, Preguntas Frecuentes acerca de la peligrosa Casa de Vampiros, La Matrioshka, que fue semifinalista del Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura, y como les comentaba, su más reciente novela, que es Absolutamente Todo. Y Juan Carlos Garay es escritor, periodista cultural, y toda su obra, tanto de ficción como de no ficción, ha girado siempre alrededor del fenómeno de la música. Y es autor de las novelas La Nostalgia del Melómano, La Canción de la Luna, Balsa de Fuego y su más reciente, Borealis. Juan Carlos ha sido ganador del Premio de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de crónica, y actualmente lo pueden oír en el programa La Onda Sonora de Radio Nacional de Colombia y en el podcast El Jardín de las Delicias. El tema que nos convoca hoy es la fantasía en la literatura. Y quisimos tener una conversación con Rubén y con Juan Carlos porque es algo que ambos han abordado en su obra. Y yo quisiera entonces que empezáramos con que cada uno de ustedes nos hablara un poco de cada libro, que nos dijeran de qué va la historia, para que la gente que no los ha leído pues sepa un poco de qué vamos a estar hablando. Dale, Juan Carlos. Gracias. Yo creo que Borealis son dos historias paralelas. El punto de partida fue la pregunta acerca de la relación que se crea entre un intérprete y un compositor. Inclusive muchas veces lo que sucede, por ejemplo, en música clásica, es que la distancia entre el compositor y el intérprete es una distancia de siglos, inclusive en el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construyen dos historias paralelas, el compositor y el intérprete, en un lugar imaginario. Y entonces por ahí entra la fantasía, porque ese lugar va a ser como una tierra ideal, utópica, en los tiempos del compositor, pero 2 siglos después, cuando llega el intérprete a hacer una serie de grabaciones en ese mismo lugar, pues ya con lo que nos encontramos es con una decadencia de ese mismo estado-nación. Esa es la historia de Borealis. Bueno, y en el caso de Absolutamente Todo, bueno, es una novela de viajes, una novela de aventuras en la que una familia se va de paseo, pero se va de paseo por un territorio bien extraño porque la novela ocurre en un sueño, ¿no? Y uno de los dramas más importantes, de las historias más importantes de la novela, tiene que ver con el narrador que va a ser papá, está a punto de ser papá. La esposa está en el 7º, 8º mes de embarazo, y el narrador, que es un autor y tiene un poquito la desgracia de ser mi alter ego, está un poquito preocupado por el asunto del mundo y porque llega un nuevo niño al planeta, y su relación con la literatura está fallando también, entonces está lleno de dudas, de incertidumbres. Y el paseo es un poco estrambótico, pues como les decía, ocurren los sueños, y bueno, es más o menos de eso que va la novela. En mi caso,
la escribí, o bueno, la idea comenzó cuando comenzó también la idea de mi paternidad. El día en que yo decidí ser papá, tuve el primer chispazo de esta novela de viaje. Y bueno, de eso va la novela absolutamente todo. Bueno, un poco por lo que ustedes ya nos contaron, entendemos de dónde surge la fantasía, pero yo sí quisiera que ahondáramos un poco más en eso para empezar, y es ¿por qué incluir elementos fantásticos en la literatura? ¿De dónde surge ese deseo, esa necesidad, esa inspiración? Que es a propósito algo que no se explora mucho o que no se ha explorado mucho en la literatura colombiana, ¿no? Bueno, ahí no sé, Natalia, yo creo, pues mira que una de nuestras novelas, o si no la novela más importante en Colombia, es una novela fantástica, ¿no? Si hablamos de 100 años de soledad, o sea, la literatura en Colombia tal vez no se incline mucho por la fantasía, pero sí, tenemos este representante enorme, fabuloso, inmortal de una novela que está llena de fantasía. En el caso de mi libro, a ver, era una manera de poder abarcar muchísimas cosas en una ficción, en un solo libro, ¿no? Entonces, la fantasía en este caso, y en este caso especial, el lenguaje de los sueños, el lenguaje onírico, permitía abrir un espacio en donde cabía de todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más profundo hasta lo más frívolo, y eso era lo que yo buscaba, ¿no? Porque siempre me interesa eso, es como la conjunción de muchas cosas. Y sí, bueno, esto va para muchas cosas, pero ese fue el comienzo de mi interés por la fantasía en este libro. Que incluso es algo que juega con el título, ¿no? De la novela, es absolutamente todo. Sí. Claro, inicialmente lo que yo quería hacer con este libro era una mezcla de géneros, que fuera una novela de muchos géneros, y que lo es también, pero después de un intento fallido que descarté, la novela que comencé a escribir se convirtió en una novela de viajes, y es sobre todo una novela de viajes, pero el asunto de la ficción sí me permitió meter, como te decía, de todo, desde cosas familiares hasta asuntos planetarios, menciones a la física cuántica, reflexiones filosóficas, artísticas, en fin. Por mi lado, a ver, yo siento que la realidad es abrumadora, ¿no? Más que ser fuente para la inspiración literaria, yo creo que abruma mucho y además en este país donde las noticias diarias son como tan fuertes, tan pesadas, yo como persona que ejerce el periodismo, pues yo digo, la realidad se queda para los noticieros. Eso es como yo lo veo, por supuesto, no, yo sé que no todos los escritores lo ven así, pero yo prefiero más bien a la hora de abarcar lo narrativo, pues sí refugiarme en un mundo imaginario. Me acuerdo mucho de un personaje de Los Simpson que se llama Juliet Hobbs, que sale solamente en un capítulo de Los Simpson, y que es una amiga de Lisa que tiene una imaginación desbordante. Y en un momento dado ella dice, Lisa, la realidad es para los que no pueden imaginar algo mejor. Y a mí esa frase me quedó sonando mucho, porque tiene mucho que ver con la búsqueda mía. Es decir, si yo quiero plasmar la realidad, para eso utilizo, digamos, mi otra faceta, que es mi profesión periodística. Pero cuando yo me siento a escribir las novelas, yo lo que busco es imaginar algo mejor, ¿no? Eso sería. Claro. Y hablando de algo que mencionaba Rubén, que es bien interesante, que es esa mezcla de géneros, porque claro, si uno se pone a ver estos dos libros, pues uno no los puede describir meramente como libros de fantasía o como libros puramente fantásticos. Y esa mezcla de géneros es bien interesante y es algo que ocurre también en Borealis. De hecho, durante el proceso de edición de la novela, con Juan Carlos hablamos mucho de qué era la novela, porque tiene distopía, es también una especie de biografía. Entonces me parece interesante que hablemos un poquito de esa mezcla de géneros, y particularmente de un género que a mí me genera mucho interés y creo que a los lectores también, que es la ciencia ficción.
En el caso de Rubén es algo que está, digamos, pues no tan explorado, pero en el caso pues de Boleares sí es evidente que hubo una intención muy marcada ahí. ¿Cómo lo vieron ustedes y por qué particularmente adentrarse en eso? Pues a mí, digamos, lo que me pasa con la fantasía o con el realismo mágico que mencionaba Rubén ya, ¿cierto? Es que me da temor de volverme demasiado inverosímil. Entonces yo recuerdo que algo que decía Julio Verne en una entrevista es que él estaba suscrito a muchas publicaciones científicas porque él quería que toda su fantasía tuviera de todas maneras un sustento científico. De esa manera, pues él seguramente se sentía más seguro. Y a mí me pasa lo mismo. Yo me inventé un planeta que tiene 2 lunas, pero entonces pues ahí no sé por qué sentí como un sentido de responsabilidad muy grande de empezar a averiguar desde la astronomía qué pasa cuando un planeta tiene 2 lunas, y hay una serie de fenómenos. Es decir, si nosotros que tenemos una sola luna nos afecta las mareas, afecta el comportamiento de los animales, todo eso que ya se sabe, si fueran 2 lunas, pues esto sería doblemente loco, ¿no? Y es un poco lo que yo termino plasmando en esa novela. Entonces yo lo hago por eso, como porque siento que si fuera ya demasiado volado, generaría más bien como un escepticismo en el lector, una incredulidad, ¿no? Algo así. Entonces quiero como evitar eso. Bueno, en el caso de absolutamente todo, yo creo que la herramienta de fantasía sí hace que la novela esté bien volada, como para utilizar la expresión de Juan Carlos, pero a pesar de eso yo quería que fuera bien humana la novela. Entonces, las cosas que pasan en la novela, que pueden pasar en los sueños también, por ejemplo, el narrador, aunque es un tipo flaco, es un tipo que empieza a hacerse cada vez más y más pesado, literalmente más pesado, o deja de comprender a su esposa y solamente cuando ella habla ve bocadillos de texto con una secuencia ininteligible de palabras, o por ejemplo al viaje se une un monstruo que es el oscuro bicho de la melancolía. Entonces son cosas evidentemente estrambóticas, incoherentes, pues tal vez inverosímiles, pero que siempre la intención era abordar un asunto muy íntimo, porque creo que ahí es donde reside el valor de este tipo de literatura, ¿no? La fantasía, la ficción, como espejos en los que nos vemos y en los que nos soñamos también, en los que nos inventamos. Yo siempre me ha gustado este asunto de la literatura como invención del humano, y recuerdo mucho el libro de Harold Bloom, del crítico literario estadounidense, sobre Shakespeare, ¿no? Para él, muchas de las cosas que nosotros somos ahora fue con la obra de Shakespeare. Entonces, la literatura, el arte, y estas posibilidades de soñar mundos distintos, de crear personalidades distintas, son también una manera de ir explorando posibilidades de lo humano que no tendríamos. O sea, mejor dicho, la literatura, el arte son como salas de experimentación, de alguna manera, que después podemos utilizar nosotros para recrearnos. Y yo creo que eso era lo que intentaba hacer con este asunto de los géneros bueno, lo que he intentado hacer desde que empecé a escribir libros, y el motivo de mi interés por este arte tan hermoso, tan difícil de la literatura. Pero ¿sabes qué? ¿Puedo agregar algo? A mí me gusta mucho la palabra fantasía, y la fantasía entendida como un género, ¿no? Que se diferencia de la ciencia ficción, o sea, que tiene puntos en común, pero que se diferencia, entre otras cosas porque también funciona como género musical, ¿no? Es decir, se habla de las fantasías para piano
de Mozart, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú vas a ver la definición de fantasía en música, dice, es toda aquella obra que no se somete a ninguna regla más que el placer mismo del compositor. Eso está en un diccionario de música. Entonces, claro, yo creo que la búsqueda mía y la de Rubén, me atrevería, es eso, ¿no? Es como mirar cómo te zafas de ciertas reglas, pero no como una anarquía, sino más bien como para buscar nuevas reglas, nuevas estéticas, ¿no? Sí, y de hecho también la palabra fantasía está ligada en su etimología a las imágenes del sueño, ¿no? A las imágenes oníricas. Entonces hay algo ahí. Ahora, en este momento, en la modernidad, para los lectores jóvenes, sobre todo fantasía, se refiere a novelas que tienen que ver con vampiros o con, no sé, tierras inexistentes, de caballeros y cosas así. Pero en realidad la fantasía abarca muchísimas cosas, inclusive cosas que pueden ser cotidianas también, que no tienen nada que ver con seres extraordinarios. Eso es un arenero para armar cosas, un juego, ¿no? Sí, y hablando de ese tema de juego, algo que está muy presente en absolutamente todo es también el humor, ¿no? O sea, yo creo que tú logras mezclar muy bien esa profundidad, ¿no? Porque abordas temas como la maternidad, el paso del tiempo, pero siempre con mucho humor. Incluso ese monstruo que tú mencionabas, que es un personaje maravilloso, que es el oscuro bicho de la melancolía, pues claro, está representando una cosa, un sentimiento como la melancolía, y es un bicho que se le va pegando a los personajes, pero tiene también mucho humor. Entonces creo que tú logras muy bien como lograr un balance entre que haya una profundidad, pero también hay una cosa muy lúdica. Sí, es que es el tipo de arte que me gusta, ¿no? Y que yo quiero también hacer. Luciano, mi niño, al que le escribí, al que le dediqué la novela, que tiene ya 4 añitos y es un loco tremendo. Yo siempre he querido inculcarle que están siempre las dos caras de las cosas, ¿no? La luz, la oscuridad. Es bonito escucharlo decir el yin yang, la oscuridad y la luz en equilibrio, ¿no? Y yo creo que la profundidad y la frivolidad y el humor van muy bien de la mano, ¿no? Entonces, la verdad es que es la única manera en la que me gusta escribir. Si solamente me voy por lo profundo, me parece que soy muy solemne y me siento un poco tonto y yéndome solamente por ese lado. Entonces siempre necesito como el contrapeso del humor y de la frivolidad para decir, ok, las cosas no son tan serias, las cosas son, sí, hay seriedad, hay cosas muy duras, hay cosas muy difíciles, pero también está esto otro que es un respiro y hay una gran carcajada. O sea, para mí el arte debe ser también un homenaje a la vida y a la alegría, ¿no? Sí, y tú mencionabas también ahorita una cosa, que es que el personaje de la novela es también una especie de alter ego tuyo. Y eso nos lleva a un tema que está muy presente en los 2 libros, que es la creación artística. En el caso de Absolutamente Todo, pues es este escritor que está sufriendo una especie de bloqueo creativo y por eso tiene ese sobrepeso, porque no sabe bien de qué escribir su próxima novela. Y en el caso de Borealis, tenemos al mismo Borealis, que es el gran compositor, y lo seguimos a lo largo de toda su vida, digamos, artística, y vemos cómo va evolucionando la manera como compone su música. Y tenemos también a Bradley, que es el intérprete. Entonces quería que nos contaran un poquito de eso, de cómo abordaron ustedes y por qué decidieron también abordar ese tema de la creación artística que está en el centro de los 2 libros. Pues para mí siempre ha sido una inquietud la psicología del arte. O sea, ¿qué pasa en la mente de un creador? Y específicamente pues me inquieta mucho la música, porque es que la música es pues es un lenguaje muy abstracto y muy etéreo, ¿no? Es decir, ¿a quién se le habrá ocurrido que uno puede expresar cosas a partir de
tonos, ¿sí? ¿Y qué son los tonos? Son vibraciones que hay en el aire, o sea, algo más invisible y más etéreo que eso no se me ocurre, ¿no? Es distinto, digamos, cuando tú haces cine o pintura, es distinto porque la imagen es más concreta, ¿no? Pero a mí siempre me intrigó eso, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en el cerebro de alguien que dice, yo voy a desarrollar una carrera modelando algo a partir de los tonos que hay en el aire? Y entonces, bueno, como periodista, pues sí he tenido mucho contacto con músicos, he acompañado a músicos a giras y he tenido como ese acercamiento a su idiosincrasia y a su manera de pensar. Y yo creo que eso es lo que fui plasmando, inclusive en la novela anterior, en La Balsa de Fuego, hay mucho de eso. Y luego, pues, en esta novela que se refiere un poquito más al mundo de la música clásica, es eso, ¿no? Sobre todo esa inquietud que yo tenía de cómo alguien puede estar tan loco en la vida como para decir yo voy a escribir una sinfonía. O sea, digamos, ¿qué utilidad tiene una sinfonía? ¿No? No sé, yo no tengo la respuesta, pero por supuesto hay algunas sinfonías sin las cuales yo no... Pero es la misma locura del que dice voy a escribir una novela, ¿no? Puede ser, sí. Tal cual. Sí, la verdad es que son emprendimientos quijotescos, ¿no? Estos del arte, porque en realidad uno quisiera como abarcar el universo, explicar alguna cosa trascendental y llegarle a los corazones y a la mente de muchas personas, pero en realidad uno está tratando pues de hacer esto también en soledad. Y en el caso de esta novela, yo en mis otros libros he estado bastante escondido como autor, como persona. Pero en este caso era distinto porque, como les decía, la novela nació con mi idea de ser papá y nació con mi deseo de regalarle un libro a mi niño por nacer. Entonces, no solamente yo, sino mi familia está reflejada en el libro. Pero el asunto de la creación artística sí ha estado como reflexión o como tema en otros libros, ¿no? También creo que es inevitable en mi caso, porque toda la tradición literaria que yo he leído es como muy consciente de sí misma. Entonces, por ejemplo, Italo Calvino, Vladimir Nabokov, el mismo Cervantes, son la literatura que sabe que es literatura y que se autocuestiona. Entonces, para mí es un tema súper, súper interesante. O ha sido, pues. No sé si para Juan Carlos sea así también. Pues mencionaste a un autor que también para mí es clave y fue fantástico descubrir lo que fue Italo Calvino. Uh-huh. Que además era un escritor que se preocupaba porque cada libro fuera diferente, ¿no? Sí. Que todo el tiempo estaba explorando. Y yo creo que sí, yo creo que sí puede ser por ahí la cosa, ¿no? Y yo también siento eso con mis libros, que digamos puede que haya un eje que los atraviese, pero también que a la vez son búsquedas muy diferentes, cada uno de ellos. Sí, igual. Para mí, cada libro ha tratado de ser un ejercicio muy, muy distinto y también un juego de géneros, ¿no? Sí, y tú, Rubén, mencionabas el término quijotesco de toda esta labor de creación, y creo que particularmente en estos dos libros les exigió a cada uno de maneras muy distintas inventarse todo un mundo. Y eso implicó inventarse, en el caso de Borealis, por ejemplo, un planeta distante, una sociedad totalmente distinta, con costumbres distintas, con una historia muy particular. Y en el caso de absolutamente todo, claro, es una cosa onírica, pero pues tú tuviste que inventarte también toda una biografía. Hay un montón de lugares fantásticos donde ocurren cosas loquísimas. Entonces, pues sí, en este tipo de libros en particular, creo que esa empresa quijotesca, pues, se ve mucho y uno como lector la puede intuir mucho al hacer la lectura. En el caso de Rubén, por ejemplo, hay incluso un mapa
de esta geografía imaginaria e inventada que los personajes van recorriendo a lo largo del libro. Entonces, pues sí, me gustaría que nos contaran un poco de eso, o sea, cómo fue inventarse un mundo, digamos, sí, pues no de la nada, por supuesto, pero una cosa totalmente nueva. Sí, bueno, en mi caso, como te decía, después del intento fallido del primer comienzo que descarté de la novela, cuando supe que la novela iba a ser una novela de viajes, entonces los paisajes se convirtieron en una parte esencial de la novela y soñar los episodios se unió automáticamente a soñar también un paisaje cambiante, ¿no? Entonces hay desiertos, hay mar, hay bosques, hay un pueblito, hay túneles, cosas que no son muy distintas a los viajes en carretera que yo hacía de niño con mis papás, ¿no? Y con mis hermanos. Entonces fue fácil en ese sentido la recreación de esta geografía. Y bueno, el asunto del mapa, yo quería que fuera un libro de aventuras con ilustraciones, al mejor estilo de los libros ilustrados de, por ejemplo, Julio Verne, que yo leí cuando era niño. Y tuve la gran ayuda de mi hermano, que es ilustrador, que se dedicó a hacer este mapa y las otras ilustraciones que acompañan la novela. Sí, que es algo muy chévere que tiene el libro para todos los que nos están oyendo. Es muy chévere porque sí, las ilustraciones juegan mucho y le aportan mucho a la narración. El narrador, por ejemplo, tiene una sobrina, ¿cierto? Que es chiquita y se comunica con lenguaje de señas, entonces aparecen también ilustraciones de eso, incluso de los mismos globos sí, con los que la mujer habla y él no le entiende. Es una cosa muy chévere, esa cosa como de cómic. Sí. Sí, ahí te digo que hablando de la fantasía y la realidad, yo la verdad, como escritor, pues no me avergüenza decir que yo me aprovecho de todo lo que encuentro. Y en este caso de mi sobrina, no me estoy inventando nada, ¿no? Mi sobrina es de mamá colombiana, papá francés. Mi hermana estaba preocupada porque los niños que crecen en este ambiente bilingüe se demoran un poco en hablar. Entonces, es verdad que empezó a enseñarle el lenguaje de señas a la niña. Y la niña, antes de hablar, empezó a hacer señas para pedir cambio de pañal, para salir a caminar, para escuchar música. Y yo, obviamente, pues era imposible no aprovechar esa cosa tan preciosa, ¿no? Ese detalle tan lindo. Y la ilustración es en realidad mi sobrina. Sí. Ok, dato curioso. Chévere. Oye, ¿sabes qué? Bueno, mencionaste los cómics que yo creo que para nuestra generación sí fue digamos, una puerta de entrada a la lectura y a mucha literatura, pensaría yo. A mí, por ejemplo, claro, cuando yo empecé a ser consciente de que en Borealis yo estaba creando un mundo, pues había muchas cosas que para darle mayor realismo me empecé a cuestionar, por ejemplo, la gastronomía. ¿Qué comen, cierto? Y hay muchas alusiones a las recetas que ellos preparan que además son rarísimas. Es como filete de avestruz en salsa de cardamomo, ¿sí? Pero eso es producto de un pensamiento al que le dediqué mucho tiempo. Y qué importante es para estos habitantes de este lugar la astronomía, o sea, fíjate, la gastronomía por un lado y la astronomía por otro lado. ¿No? Y también es decir, por qué ellos miden el tiempo a partir de los plenilunios dobles, por lo que son 2 lunas. Entonces, los plenilunios dobles les ayudan a medir el tiempo y a su vez eso es pretexto para el arte porque cada plenilunio se estrena una obra musical. Entonces, era no solamente inventar un mundo entendido como un paisaje, o como una escenografía para la historia que está uno escribiendo, sino una cultura, una cultura. Y volviendo a los cómics, a mí posiblemente mi favorito es el Doctor Strange, ¿no? El Doctor Strange. Y yo recuerdo que el primer dibujante que tuvo Doctor Strange, que era Steve Ditko, le preguntaron que si él consumía algún alucinógeno para dibujar esas cosas, esos paisajes tan locos. Y él contestó, no, es simplemente dedicarle tiempo a pensar cómo sería otro mundo.
Esa fue su respuesta. Es tiempo, ¿no? Es pensar y pensar y pensar mucho en todas las implicaciones que tienen otros mundos. Sí, la cosa de la astronomía sí está muy presente. Pues la misma música se compone, ¿no? El mismo Borealis compone la música a través del movimiento de los astros, y eso también, digamos que influencia mucho la escenografía donde ocurre todo, porque por ejemplo, pues las construcciones son distintas, están muy pensadas para mirar el cielo, para mirar los astros, donde se compone música y donde se estudia música son también observatorios astronómicos. O sea, eso sí se ve también de una manera muy visual y muy arquitectónica en la novela. Sí. Y bueno, la arquitectura también a mí me interesa mucho. No, yo no soy arquitecto, pues, pero es un tema que a mí me interesa mucho, la arquitectura y el diseño urbano. Y entonces yo recuerdo haber leído un artículo muy hippie que decía que los caminos deberían ser trazados no por la inteligencia humana, sino que si tú simplemente pones unos bueyes a caminar, el instinto animal te indica por dónde deberías trazar las avenidas, o inclusive las rutas migratorias de los pájaros, que es, digamos, eso fue una cosa que yo copié textual en Borealis. Entonces por eso hay una avenida que se llama Avenida de los Vencejos, Avenida de las Golondrinas, ¿no? Porque están trazadas supuestamente sobre el vuelo migratorio de esas aves. Entonces, sí, pues era como una utopía, ¿no? Yo creo que pues en realidad no se trabaja así el diseño urbano, pero es lo que estamos hablando, ¿no? Dedicarle mucho tiempo a pensar cómo podría ser esto. Juan Carlos, ¿y tus otras novelas dónde ocurren? ¿En qué lugares ocurren? Mira que, digamos, lo curioso es que la primera está en un lugar indeterminado. Tal vez por ser la primera, pues yo no quería como ponérmela tan difícil, entonces preferí desarrollar los personajes y no hacer ningún énfasis. Pues se habla de un parque, una avenida, pero es muy neutral en ese sentido. La segunda la desarrollé en San Francisco y la tercera en Bogotá. Mira que, bueno, la razón de mi pregunta es, tú y yo creo, compartimos una cosa, y es que somos colombianos, escritores colombianos nacidos en el extranjero, ¿no? Tú naciste en Perú, ¿no? En Lima. Sí, yo nací en Lima, sí. Sí, y yo nací en Caracas. Y bueno, y en mi caso, pues, yo no soy un escritor famoso. Todavía los periodistas en Colombia leen sin leer y dicen el escritor venezolano Rubén Orozco. Lo cual no es cierto. A mí me pasó también, me dijeron, me han dicho escritor peruano. Sí, también. Claro. Pero el caso es que este asunto de haber nacido en el extranjero marca que también como una separación. Entonces mira que tus novelas ocurrieron o en el extranjero o en lugares indeterminados. Y en mi caso también, ¿no? Hay una que ocurre parcialmente en Medellín, pero otras ocurren o en el mundo de los sueños, o son paisajes itinerantes, pues, de todo el mundo. Entonces hay una separación que nos obliga también a recrear otro espacio, ¿no? Creo, no sé. Sí, bueno, no lo había pensado así, pero puede ser, ¿no? Puede ser que haya como una especie de desarraigo que a la vez es una libertad de elegir dónde quieres ubicar tu literatura. Sí, la verdad, sí, y para mí eso es la literatura de trascender, pues esas localidades, pero me parece gracioso, ¿no? Que compartamos algo ahí. Sí, eso está bien interesante. Es decir, yo creo que la literatura colombiana actual, que te digo yo, de los últimos 20 años, se ha puesto un poquito monotemática, ¿no? Está siempre la violencia, está siempre el conflicto, y eso es importante tratarlo, pero que no se vuelva el único tema. Y de pronto, sí, en ese sentido, pues yo creo que un poco la postura mía, y creo que la tuya también, por lo que veo, es eso, ¿no? Mirar a ver cómo puede uno ampliar ese espectro, porque es que si no nos quedamos en algo que el otro día estaba yo pensando que tal vez el personaje más presente en la literatura colombiana, directa o indirectamente, es Pablo Escobar. Porque es que hemos estado ahí dele. Yo sé que fue un
episodio traumático de la historia de Colombia, pero hay que pasar la página en algún momento. Sí, quién sabe hasta cuándo durará, ¿no? ¿Será que no se ha escrito la novela definitiva sobre ese asunto? Porque es que si se escribe la novela definitiva, ya lo otro es como... No se ha escrito El Padrino del asunto de Pablo Escobar, mejor dicho, no sé. Puede ser. Sí, es algo que de todas maneras sigue pesando mucho, pero es importante lo que dice Juan Carlos, pues de empezar a... Y por eso creo que estos libros llegan tan al fondo, digamos, de las emociones de los lectores, porque sí nos abren mundos distintos, se sienten muy frescos dentro de lo que uno suele leer, y creo que sí es algo que para alguien que ha estado siguiendo la literatura colombiana de las últimas décadas es muy refrescante y es muy chévere de ver. Entonces, pues nada, yo les agradezco esta súper conversación. Ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. No sé si ustedes haya algo que quisieran comentar adicional de los libros, algún tema final que quieran que hablemos. Yo quiero rápidamente decir que yo ya empecé a leer el libro de Rubén, absolutamente todo, y algo que me ha sorprendido gratamente es ese, lo digo en el buen sentido, ese desparpajo con el lenguaje. Muy posiblemente no es un desparpajo en el sentido en que tú lo plasmes exactamente igual a como piensas, sino yo sé que esas cosas también tienen igual trabajo. Pero me gusta mucho leer algo que se sienta tan informal con el lenguaje. La búsqueda mía pues va por otro lado. A mí me pasa, es decir, lo primero que yo leí, digamos, que me impactó cuando era adolescente fue Andrés Caicedo, pero yo sé que yo no escribo como Andrés Caicedo, y siempre he admirado eso, ¿no? Como esa manera de escribir muy cercana a la oralidad, y eso me parece que es muy refrescante. Bien, no, yo solamente quiero agradecer el espacio y haber conocido a Juan Carlos. Yo también comencé a leer Borealis y estoy ahí ya metido en el asunto de apogeo y del intérprete, ¿no? Se me fue el nombre. De Bradley, sí. Y no, muy interesante también encontrar otro escritor en Colombia que está interesado en asuntos, digamos, más abstractos, más universales, más lúdicos también, ¿no? Entonces, muy chévere. Muchas gracias a todos. Bueno, no, entonces no, pues primero que todo, muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Para nosotros, pues, es un honor tenerlos acá, y para todos los que nos están oyendo, los invitamos a que lean y compren ya Borealis y absolutamente todo. De verdad que no se van a arrepentir. Es una cosa, cada uno en su estilo, cada uno a su manera, pero ambos sumamente novedosos, muy distinto a todo lo que uno ha leído. Entonces, pues muy invitados, y creo que a raíz de todo lo que hablamos, pues más de uno debió quedar muy antojado de comprarlo. Los invitamos a que los compren en las librerías de su preferencia, en buscalibre.com, y también los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Penguin Libros Colombia y Penguin Libros Co. Gracias, Natalia. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo, productora general. Cristian Sáenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vani Gabriel Ortega, director creativo.